Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, como siempre, con la mejor energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y que, de seguro, ha estado resonando en las redes sociales y en el corazón de muchos de ustedes. Vamos a hablar de una situación que lamentablemente es bastante común pero siempre devastadora: la infidelidad. Y en esta ocasión, ponemos el foco en una pareja que ha capturado la atención de muchísimas personas, y en la que uno de sus integrantes, Ande, está viviendo un momento de profunda tristeza y desilusión. El título lo dice todo, y es que Ande grita: la infidelidad de Kerem la destroza. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que ha sucedido, las implicaciones, y quizás, solo quizás, reflexionemos un poco sobre cómo estas situaciones nos afectan a todos. Antes de empezar, si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades, porque estamos trayendo contenido súper interesante cada semana. Y si les gusta lo que ven, regálenos un like, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, adentrándonos en la médula del asunto, la noticia de la supuesta infidelidad de Kerem ha caído como un jarro de agua fría, no solo para Ande, sino para todos los que seguíamos de cerca su relación. Sabemos que en el mundo de las celebridades, la vida privada a menudo se expone a la luz pública, y cuando se trata de temas tan delicados como la traición, la reacción del público puede ser tan intensa como la del afectado. Y en este caso, la angustia de Ande parece ser palpable, y las filtraciones y rumores sugieren un dolor profundo y una ruptura emocional significativa. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo este torbellino de información y especulaciones. Lo primero que debemos entender es el contexto. Ande y Kerem han sido, durante mucho tiempo, una de las parejas favoritas del público. Su química en pantalla, y la forma en que parecían complementar sus vidas fuera de los focos, los convirtió en un referente de amor y compromiso para muchos de sus seguidores. Ver a una pareja así desmoronarse, especialmente por una causa tan dolorosa como la infidelidad, siempre genera una gran conmoción. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para Ande y de condena hacia Kerem, alimentando aún más la narrativa de la víctima y el victimario. Pero, ¿qué sabemos realmente? Los detalles exactos de lo sucedido siguen siendo un poco nebulosos, y es importante recordar que a menudo, lo que se publica no es más que la punta del iceberg. Sin embargo, los rumores más persistentes apuntan a que Kerem habría tenido un desliz, una falta de lealtad hacia Ande. Las fuentes, a menudo anónimas o poco fiables, hablan de encuentros, de mensajes comprometedores, de una traición que ha traspasado los límites de la confianza. Y es esta confianza precisamente la que se vuelve tan difícil de reconstruir en cualquier relación, y más aún cuando la exposición mediática es tan grande. Imaginemos por un momento lo que debe estar sintiendo Ande. Pasar de un estado de plenitud y confianza en su pareja a la cruda realidad de la infidelidad debe ser como un golpe en el estómago. La sensación de que la persona en la que más confiabas, con la que compartías tus sueños y tu vida, te ha traicionado, es devastadora. El título de nuestro vídeo, Ande grita: la infidelidad de Kerem la destroza, no es una exageración. Las imágenes que han circulado en redes sociales, aunque a veces manipuladas o sacadas de contexto, transmiten una angustia real. Se habla de llantos, de momentos de profunda desesperación, de una mujer que se ve obligada a enfrentar una realidad que nunca imaginó. Y aquí es donde entra la parte más difícil de procesar para Ande, y para cualquier persona en una situación similar: la exposición pública de su dolor. Cuando eres una figura pública, tu vida privada se convierte, de alguna manera, en propiedad del público. Cada lágrima, cada gesto de tristeza, cada palabra de decepción, es analizada, comentada y, a veces, incluso juzgada. Es un peso enorme tener que lidiar con un corazón roto mientras miles de ojos te observan. La fortaleza de Ande en estos momentos es admirable, pero también es importante reconocer la fragilidad que acompaña a un dolor tan profundo. Las especulaciones sobre quién es la tercera persona involucrada, o los detalles de cómo se descubrió la infidelidad, son pan de cada día en las redes sociales. Y aunque es natural sentir curiosidad, es crucial recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, y que merece ser respetada su privacidad en un momento tan vulnerable. Sin embargo, el impacto de estas filtraciones y la vorágine de información pueden agravar aún más el sufrimiento de Ande. Ahora,
reflexionemos un poco sobre el papel de Kerem en todo esto. Si bien la noticia se centra en el dolor de Hande, la infidelidad es un acto que afecta a ambos miembros de la pareja, aunque de maneras muy diferentes. Desde la perspectiva de Kerem, si las acusaciones son ciertas, se enfrenta a las consecuencias de sus actos, a la pérdida de la confianza de su pareja y a un escrutinio público implacable. Es un momento de reflexión forzada, de asumir la responsabilidad y de entender el daño causado. En muchas ocasiones, la infidelidad no surge de la nada. A veces hay problemas subyacentes en la relación, incomunicación, o un enfriamiento de la pasión que, sin ser excusa, pueden ser factores que contribuyen. Sin embargo, la forma de abordar estos problemas debería ser la comunicación abierta y honesta, no la traición. Y es ahí donde la decisión de Kerem, si es que se confirma, se vuelve tan difícil de comprender para sus seguidores. Las repercusiones de una infidelidad van mucho más allá del daño emocional inmediato. En el caso de Hande y Kerem, que son figuras públicas con carreras que en parte se construyen sobre su imagen como pareja, esto puede tener un impacto significativo en sus proyectos profesionales. Las campañas publicitarias, los contratos, incluso la percepción del público hacia ellos como profesionales, pueden verse afectados. Pero más allá de lo profesional, está lo personal. Las secuelas de una infidelidad pueden marcar a una persona durante mucho tiempo. Puede generar inseguridad, desconfianza hacia futuras parejas, e incluso afectar la forma en que se relacionan consigo mismas. Es un proceso de sanación largo y a menudo solitario. Lo que sí es una constante en estas situaciones es la ola de solidaridad y apoyo que suelen recibir las personas que han sido víctimas de infidelidad. Los seguidores de Hande han demostrado una lealtad inquebrantable, inundando las redes con mensajes de ánimo, deseándole fuerza y pidiéndole que se cuide. Es un recordatorio de que, a pesar de la exposición mediática, hay un mar de gente que se preocupa por su bienestar. Es importante también evitar caer en el sensacionalismo barato. Si bien el título es llamativo y la noticia impactante, debemos intentar mantener una perspectiva equilibrada. No somos jueces, y no tenemos toda la información. Lo que podemos hacer es empatizar, ofrecer nuestro apoyo moral, y aprender de estas situaciones para fortalecer nuestras propias relaciones. La infidelidad, en cualquier escala, es una herida profunda. Para Hande en este momento el grito que representa el título es uno de dolor, de frustración, de decepción. Es un grito de alguien que se siente traicionada en lo más íntimo, en la base misma de una relación, la confianza. Y aunque las circunstancias externas y la exposición mediática puedan añadir una capa adicional de complejidad, el núcleo del sufrimiento es humano y universal. Hemos visto cómo a lo largo de la historia del entretenimiento, muchas parejas famosas han pasado por pruebas similares. Algunas logran superar estos obstáculos y salir fortalecidas, mientras que otras, inevitablemente, toman caminos separados. El tiempo dirá qué sucede con Hande y Kerem. Lo que sí es seguro es que este es un momento crucial en sus vidas, y que la forma en que lo transiten marcará un antes y un después. Para Hande el camino hacia la recuperación seguramente será largo. Necesitará tiempo para sanar, para reconstruir su autoestima, y para, eventualmente, volver a confiar en sí misma y en los demás. La fortaleza que demuestre en los próximos meses será un ejemplo para muchas personas que han enfrentado situaciones parecidas. Y para Kerem, si las acusaciones son ciertas, este es un momento de profunda introspección. Deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones y, quizás, buscar la redención, ya sea en una reconciliación o en un camino personal de enmienda. En resumen, la noticia de la infidelidad de Kerem ha golpeado duramente a Hande, sumiéndola en un estado de profunda tristeza y desilusión. La confianza ha sido rota, y la imagen de la pareja perfecta que muchos admirábamos se ha visto empañada. Las redes sociales se han convertido en un escenario de apoyo masivo para Hande, mientras que las especulaciones y el escrutinio público añaden una carga adicional a su dolor. Sin embargo, es fundamental recordar que, detrás de los titulares y los rumores, hay personas reales lidiando con emociones complejas. La infidelidad es un acto que, si bien afecta a quien la comete, causa un daño devastador a quien la sufre, y en este caso, Hande está en el centro de esa tormenta. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis tan delicado. Espero que les haya parecido informativo y que, sobre todo, les haya invitado a reflexionar. Entiendo perfectamente que este es un tema que puede generar muchas emociones y opiniones. Por eso me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido algo así?
Millar. ¿Cómo creen que Ande debería afrontar esta situación? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés y me encanta debatir con ustedes de forma respetuosa. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de esta conversación, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto mucha más pasión por el mundo del espectáculo. Hasta la próxima.